En este video mostraremos los principales compromisos del alcalde Gustavo Petro en su alcaldía sucedida entre el año 2012 a 2015 y señalaremos cuáles de estos realmente se cumplieron, cuáles no y cuáles se cumplieron parcialmente. No tocaremos temas externos como los escándalos, disputas políticas, escándalos de medios o terceros. Solo nos concentraremos en contrastar los compromisos suscritos en el plan de gobierno de la Bogotá Humana versus los resultados que nos dan las fuentes a disposición, como los documentos de la Veeduría Distrital, la Contraloría, el DANE y las páginas oficiales de la Alcaldía de Bogotá. Comencemos. La Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro sucedió en el periodo del 2012 al 2015. Bajo el eslogan de la Bogotá Humana, logró ejecutar el 67% del presupuesto. Se vendió con el enfoque social, con tres objetivos claves, estos formalizados en su plan de gobierno, que en síntesis fueron: 1. Combatir la segregación social, que en la práctica sugería aumentar el empleo formal para hombres y mujeres por igual y aumentar la capacidad de los servicios de salud, educación, cultura y deporte. 2. Construir una ciudad que no deprede la naturaleza, que en la práctica sugería cuidar el agua y que este mismo pudiera llegar a todos los hogares de la ciudad a menor precio. Y 3. Combatir la corrupción y la inseguridad, que en la práctica sugería disminuir el nivel de corrupción en la contratación pública y reducir los índices de violencia y hurto en la ciudad. Encontramos en su plan de gobierno los siguientes compromisos concretos y a nuestro parecer fundamentales, los cuales dividimos en 5 ejes principales que comprenden: el eje social, que incluye la salud y la educación; la economía, que incluye la infraestructura; la movilidad, el medio ambiente y la seguridad. Del componente de la salud, los 5 componentes fundamentales fueron: incrementar a 1000 los equipos de salud a su hogar, atender 800.000 familias con los 1000 equipos anteriormente mencionados, colocar en marcha la EPS Capital Salud, construir un hospital público y garantizar el mínimo vital de agua. Los resultados: sí logró el mínimo vital de agua, la meta de los equipos de salud a su hogar con la cobertura del compromiso. La EPS Capital Salud quedó al borde de la liquidación y el Hospital El Tintal quedó construido pero con faltas y fallas, quedando con una calificación del 74% de ejecución en estos compromisos. Del componente de educación, los 5 compromisos fundamentales fueron: crear 30.000 nuevos cupos de educación pública superior, aumentar la planta de docentes en 8.000 y 1.700 docentes auxiliares, garantizar la jornada escolar de 40 horas semanales a 250.000 niños, construir o adecuar 86 colegios nuevos y terminar 39 colegios que estarían inconclusos. Los resultados: sí logró garantizar la jornada escolar de 40 horas, pero los otros 4 compromisos de relevancia quedaron parcialmente ejecutados, con porcentajes bastante bajos, dando como calificación el 36% de cumplimiento. Si sumamos en el eje social a sus 2 componentes, el de salud con 74% y el de educación 36%, nos da un promedio del 55% en su calificación global del eje social. Del eje economía e infraestructura, los 6 compromisos fundamentales fueron: la creación de la empresa de servicios públicos de Bogotá, EPB; crear un banco público distrital; eliminar las cooperativas de trabajo asociadas al distrito; incluir laboralmente 3% de personas con discapacidad en las entidades del distrito; vincular 21.000 vendedores informales a procesos de productividad y construir 70.000 viviendas de interés social. Los resultados: sí logró incluir un 3% de personas con discapacidad en las entidades distritales y parcialmente, aunque con bajo porcentaje, la construcción de viviendas de interés social. Los demás compromisos no fueron cumplidos, quedando con una calificación en este eje del 19.3%. En el eje movilidad, los 10 compromisos fundamentales fueron: diseñar un sistema férreo funcional, incorporar buses de tecnología híbrida, integrar el sistema de transporte público, SIP, construir 3% o 10 puentes vehiculares, iniciar construcción de la primera línea del metro, reducir costos de transporte público, eliminar el pico y placa gradualmente, construir 7 kilómetros de red de línea de cable aéreo, construir 16 puentes peatonales y cimentar 145 kilómetros de ciclorrutas. Los resultados: sí incorporó los buses con tecnología híbrida y sí redujo los costos de transporte público. No eliminó el pico y placa ni inició la construcción del metro y el sistema férreo. Los otros 5 compromisos
los hizo parcialmente, dejando la calificación de este eje en un 34%. En el eje medioambiental, los 4 compromisos fundamentales fueron: recuperar integralmente 40 hectáreas de humedales, reducir un 10% las emisiones de gases del transporte público, poner en marcha un centro de protección y bienestar animal y sustituir por lo menos en 50% los vehículos de tracción animal. Los resultados. Sí redujo la emisión de gases a las metas propuestas, sí sustituyó el porcentaje acordado los vehículos de tracción animal. Los otros 2 compromisos fueron cumplidos parcialmente con porcentajes altos, colocándole un 84% de cumplimiento en este eje. Finalmente, en el eje de seguridad, los 5 compromisos fundamentales fueron: aumentar el pie de fuerza de la policía, disminuir a 18 por 100.000 habitantes los homicidios, reducir 15% el número de casos de hurto a residencias, reducir 10% el número de casos de hurto a personas y reducir a 35% el hurto de entidades financieras. Los resultados. Sí disminuyeron los homicidios y los hurtos a residencias en los porcentajes propuestos y logró reducir a la mitad de la meta los hurtos a entidades financieras. Sin embargo, no redujo el caso de hurtos a personas, de hecho se acrecentaron, y no aumentó el pie de fuerza de la policía, arrojando un 50% de cumplimiento en este eje. Así las cosas, la administración de la Bogotá humana obtuvo una calificación de 55% en el eje social, 16.5% en el eje de economía, 34.1% en el eje de movilidad y 84% en el eje ambiental y un 50% en el eje de seguridad, dejando una calificación promedio global en un 48% de cumplimiento de los compromisos fundamentales de la alcaldía del ahora presidente de Colombia. Si crees que hay compromisos que no se tuvieron en cuenta o que existe alguna fuente que crees que debamos revisar, déjanoslo saber en los comentarios. Y no te preocupes, realizaremos el mismo ejercicio en las próximas semanas con los otros alcaldes polémicos de Bogotá, como Enrique Peñalosa o Antanas Mocos. Suscríbete ahora mismo, es gratis y nos ayuda a poder seguir trabajando. Además, te alertará cuando tengamos más evaluaciones de alcaldías de Bogotá y seguramente de más ciudades y países.